Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de la serie Lengua y Comunicación. Nos da mucho gusto que asistan ustedes a nuestra cita semanal. En esta oportunidad los invitamos a viajar con la imaginación hasta una tierra maravillosa, donde los animales se parecen tanto a los seres humanos que a veces es imposible distinguir a unos de otros. Una comarca en donde el león no es como lo pintan y con frecuencia cree que todos son de su condición. Si no lo adivina aún, nos referimos a ese lugar ajeno y a la vez tan familiar que es el mundo de las fábulas. Acompáñenos. Pues bien, amigos, como ya les adelantábamos en la presentación de nuestro programa, hoy veremos qué es una fábula y cuáles son las características que la distinguen de otros textos literarios. Seguiremos los pasos de los precursores de esta manifestación artística, en muchas ocasiones poética, filosófica, a veces irónica, satírica, divertida. Pero al fin textos, eso sí, de esos que después de leerlos, uno seguramente puede aprender algo de la vida y cómo vivirla. Por supuesto, como cada semana nos hace el favor de acompañarnos Arturo Guzmán. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, Angélica, ¿qué tal? Amable teleauditorio, qué bueno que están con nosotros en esta ocasión con un programa tan interesante, ameno y sobre todo porque contaremos con la presencia de uno de nuestros grandes escritores, además fabulista, Augusto Monterroso, mejor conocido como Tito Monterroso. Así es. Durante nuestro viaje por el mundo de la fábula, recogeremos las pistas para descubrir el significado de las palabras de hoy, que son irónico, satírico, didáctico, edificante. Les queremos recordar que esperamos que nos hagan llegar sus dudas y comentarios a los números telefónicos y de fax que aparecen en su pantalla en estos momentos. También pueden escribirnos y comunicarse vía correo electrónico a las direcciones que vemos ahora. Su opinión es muy importante para la elaboración de esta serie de Lengua y Comunicación. Pues bien, demos inicio al programa. Arturo, ¿nos puedes decir qué es una fábula? Por supuesto que sí. La mayoría de nosotros conocimos y escuchamos en nuestra niñez algunas fábulas como la de la cigarra y la hormiga o la del burro que tocó la flauta y que han sido popularizadas a través de los libros y no solo a través de ellos, sino también de canciones, dibujos animados, tantas y tantas formas de conocerlas. Sabemos que se trata de un género cuya antigüedad se remonta más de 2000 años en el pasado y posee y ha conservado características como la de contar historias cuyos personajes son animales y que traen siempre una lección moral o moraleja. A propósito, recibimos un correo electrónico de Isabel Romero, quien radica aquí en el Distrito Federal, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es que sigue siendo tan difundido y popular este género literario que ha trascendido a los siglos? Efectivamente, muchas fábulas que hoy conocemos y que son muy populares, como la de la zorra y el cuervo, el león y el ratón agradecido, los dos mulos y tantas otras más, fueron escritas hace siglos. Quizás su trascendencia se deba al hecho de que en ellas se expresan en una forma amena, sencilla, verdades extraídas de la sabiduría popular de siempre. Así es. La señorita Cristina Sánchez Macedas de Nayarit nos pregunta si solo los animales pueden ser los protagonistas de una fábula. En la mayoría de los casos, animales, pero también una flor, una piedra preciosa, algún otro objeto, sirven al fabulista para representar y subrayar algunas formas de pensar y actuar típicas de los seres humanos, como son la soberbia, la astucia, la bondad, la sensatez. Todo ello con una intención didáctica, es decir, una fábula es un relato que pretende enseñar, orientar, modificar y corregir actitudes en las conductas de las personas. Para continuar nuestro análisis sobre esta manifestación artística, los invitamos a echar un vistazo a la historia de la fábula y de los primeros fabulistas en la siguiente cápsula. Las fábulas más difundidas del mundo occidental se atribuyen a Esopo, un esclavo griego que vivió en el siglo VI a.C. y quien es uno de los escritores que más han influido en la literatura posterior. Las fábulas de Esopo rematan con una moraleja, una enseñanza moral que nos invita a meditar.
Un avaro, convirtiendo en oro toda su fortuna, fundió con el metal un lingote y lo enterró en cierto lugar, enterrando allí a la vez su corazón y su espíritu. Cuando poco después volvió el avaro y halló el escondrijo vacío, se puso a llorar y a arrancarse los cabellos. Un hombre que lo vio lamentarse le dijo: No te desesperes así, hombre, porque al fin y al cabo, aunque tenías oro, no lo poseías verdaderamente. Agarra una piedra, escóndela donde estaba el oro y figúrate que es oro. La piedra servirá para ti como si fuera el oro mismo, pues a lo que veo, cuando lo tenías enterrado, no utilizabas para nada esta riqueza. Las fábulas pueden interpretarse de diversas maneras. En la que acabamos de escuchar, una forma de interpretar sería que de nada sirve tener algo, inteligencia, amor, riquezas, si no se usan provechosamente. Es igual que si no se tuvieran. También podemos encontrar en algunos cuentos cortos chinos y narraciones prehispánicas características similares a las de la fábula, como imaginación y propósito moralizante. En la madrugada vinieron a la vida los dos llamados Junapu e Ixbalaque. En el monte fueron dados a la luz. Desde su nacimiento no eran queridos ni por su abuela, ni por Jumbats, ni Junchowe, sus hermanos mayores. Ya crecidos, Junapo e Ixbalaque traían los pájaros que habían matado con las cerbatanas, cuando volvían todos los días, y sus hermanos mayores se los comían. Ellos no se encolerizaban ni se irritaban, contentándose con sufrir, porque conocían su naturaleza y veían todo claramente como iría. Una vez regresaron Junapu e Ixbalaque, sin traer ningún pájaro, y la abuela se mostró incómoda. Se quedaron enredados en las ramas del árbol, le dijeron entonces, y tampoco podemos subir nosotros para cogerlos, pero que suban a él nuestros hermanos mayores. A la mañana siguiente, los hermanos mayores subieron al árbol, pero este creció y engrosó como si se hubiera hinchado. Al instante sus taparrabos se convirtieron en colas, y ellos se transformaron en monos, y se fueron por los bosques gesticulando, balanceándose en las ramas de los árboles. Como hemos visto en esta cápsula, además de las fábulas, existen otros tipos de relatos que surgen de la tradición oral en la que la sabiduría humana se ha hecho presente, como los mitos y las leyendas. Precisamente sobre este punto nos ha escrito una carta Servando Jiménez de La Paz, Baja California, en la que nos pregunta: ¿en qué es diferente la fábula, los mitos y las leyendas, Arturo? Bueno, el mito es una relación de hechos sobrenaturales relacionados con la creación del mundo y de los seres humanos. Por ejemplo, recordaremos todos seguramente lo de los mitos de la creación prehispánicos, en donde los hombres surgen, por ejemplo, del maíz, y son los hombres que definitivamente se quedan después de que hubo otros hombres que venían con los pies de barro y que se caían y todo esto. Entonces son mitos de la creación, tanto del mundo, la cosmovisión afamada, o de los seres humanos. En cambio, las leyendas son narraciones en las que hechos relevantes se magnifican, se hacen más grandes y se les añaden elementos imaginarios, misteriosos, raros, cuyo valor en la tradición oral de los pueblos tiene que ver con la exaltación de elementos muy diversos, temas diversos, como por ejemplo amores entre personajes, características sobrenaturales, poco comunes, en fin, transformaciones simbólicas de animales y personas también, pasando por explicaciones fantásticas acerca del origen de estos fenómenos naturales o diferente tipo de creaciones. Por ejemplo, La Llorona es una típica leyenda conocida por todos, en donde este personaje deambula por las calles, se aparece, etcétera, etcétera. O bien la leyenda de los volcanes, también muy famosa entre nosotros, la de aquel siempre enamorado de rodillas frente a la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, etcétera. Esto sería la leyenda, o de transformación, como la del famoso sapo que se convierte en príncipe, desde luego mediante el beso de la princesa. Sí. La siguiente pregunta nos llegó por fax desde Colima, Colima. Un saludo para todas las personas que nos ven en esta bella ciudad.
Bueno, la pregunta dice así. Bueno, es de la señora Enriqueta Villaseñor y nos pregunta, ¿qué son las moralejas? Muy buena pregunta. La fábula durante siglos ha sido utilizada como un recurso relacionado con la formación moral de niñas y niños principalmente, con una eficacia bastante reconocida porque funcionan. Se trata de una narración a veces en verso, a veces en prosa, con una intención didáctica definida, es decir, que pretende dejar una enseñanza moral o moraleja como conclusión de lo que se ha narrado, de lo que se ha platicado. Generalmente relata un conflicto entre opuestos en el que uno de estos opuestos triunfa frente al otro. Un ejemplo de moraleja es el siguiente verso que tenemos para ustedes. Dice, es ley muy natural al mismo hombre prevenida que al ser que nunca trabaja, la penuria lo persiga. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por tu información. Tengo otra pregunta. ¿Cómo no? Esta es de Manzanillo, Colima, y nos escribe Reinaldo Soto Lomelí. Él nos pregunta en un fax, ¿hay fábulas escritas por autores en español? Claro que sí, desde luego. Grandes escritores de habla hispana han recibido la herencia de Esopo o de Samaniego y sus continuadores, dedicando parte de su tiempo a la tarea de decir fábulas, como lo decía el español Félix María Samaniego, de nutrir el espíritu de los niños con las máximas morales disfrazadas con el agradable artificio de las fábulas. Con su estilo sencillo y directo, por ejemplo, Samaniego nos dejó versos como este. Se llama Las moscas. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. A continuación los invitamos a nuestra presentación de la fábula El Coyote y su hijo, escrita por otro notable mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi. Vamos a verla. Muy formal y circunspecto, le dijo un coyote a su hijo: jamás a robar a prendas, es un execrable vicio. Nunca extraigan las mazorcas de las milpas del vecino, ni sus gallinas atrapes, ni le coman los pollitos, ni... en fin, que con malas acciones causas a alguien perjuicios. Haz con todos lo que quieras que todos hagan contigo, pues solo de esta manera vive un coyote bien quisto. Así lo haré, señor padre, contestó dócil el chico. El coyote, satisfecho por sus consejos prólijos, fuese. ¿A dónde? A un gallinero. En él, su feroz instinto destroza todos los animales. Ni uno solo dejó vivo. Al amanecer, regresa relamiéndose el hocico, mas con tan mala fortuna que su vil gallinicidio y todas sus fechorías tuvieron como testigo al hijo aquel a quien daba sus consejos de continuo. El chico siguió los pasos de su padre, llegó al sitio de la matanza y vio todo de las sombras al abrigo. Por ese ejemplo animado, nuestro joven coyotito imita los procederes de nuestro señor coyote. Cuélase a un corral de noche y consuma un sacrificio que, bueno, si no fue de pavos y patos, sí de rechonchos pollitos. Sábelo el padre, y airado estas palabras le dijo: bribón,
olvidas muy pronto todas las advertencias que te he dado. No te recomiendo siempre que a nadie le hagas perjuicios. Es cierto, mi señor padre. El joven clamó contrito. Mas, como vi cierta noche en que os seguí con sigilo, que vos matabais gallinas, yo a mi vez maté pollitos, creyendo que con tal acto no incurría en ningún delito. Vos comisteis a las madres, yo devoré a los hijos. Nada respondió el coyote. Quedóse mucho y corrido. Pero comprendió que un consejo, aun dado con mucho tino, no es eficaz si no es a un lado de un buen ejemplo continuo. En la lectura de una fábula, sin duda la interpretación que podamos hacer de la moraleja juega el papel principal. En síntesis, la enseñanza provechosa que podemos sacar de este género de narraciones. Ahora que sabemos un poco más sobre la interpretación de la fábula que resulta en una moraleja o enseñanza respecto al comportamiento humano y los valores humanos como la honradez, la verdad y la responsabilidad, es tiempo de responder a otra de las dudas de nuestro público. Marcela Jiménez de Hermosillo, Sonora, refiriéndose a lo visto en la guía de aprendizaje, nos llamó Arturo y nos pregunta, ¿qué son las preposiciones y cuál es su función? Bueno, pues para responder a esta pregunta, recordemos la representación de la fábula del coyote y su hijo que acabamos de ver. Así como en la escena existen diversos recursos que nos permiten establecer y entender las relaciones entre los distintos personajes de la fábula, del mismo modo en el lenguaje existen las preposiciones, mediante las cuales nos enteramos de, por ejemplo, dónde ocurren los hechos que se narran y por qué. ¿Cuál es la relación que existe entre los personajes, así como las circunstancias que los rodean? Todo lo cual nos facilita comprender el relato en cuestión. Así, cuando en la fábula del coyote padre termina de dar sus consejos y su hijo se marcha, ¿a dónde se marcha? A un gallinero, ¿no? A un gallinero, de manera que la preposición a está indicando el lugar donde se desarrolla esa parte de la historia. Recuerden que en su guía de aprendizaje pueden encontrar una lista de las preposiciones más comunes y su uso en la escritura. Nos acercamos a la recta final de nuestro viaje por las tierras fabulosas en las que la imaginación y la realidad se funden. Presentaremos a continuación la puesta en escena de una fábula surgida de la pluma de un autor contemporáneo verdaderamente notable, Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían
y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. A 30 años de la publicación de La Oveja Negra y demás fábulas, una de las cuales acabamos de ver, tuvimos la oportunidad de platicar con el autor, Augusto Monterroso. Los invito a que escuchemos sus puntos de vista. Las fábulas pues tienen que tener mucho de imaginativo, hay mucha invención en ellas, hay que adecuar la fantasía pues con la realidad. Incluso esa realidad a veces es un tanto fantástica porque por lo general se toman animales y fenómenos de la naturaleza como personajes. Así es que es una mezcla muy curiosa de realidad, fantasía e imaginación. Y yo pensé, si voy a hacer fábulas, no las voy a hacer ni en verso ni con moraleja. Eso no quiere decir que en las fábulas que yo he hecho no haya una especie de llamado de atención sobre los vicios, sobre las debilidades, sobre, lo que no está bien que haga el hombre, o sobre sus equivocaciones o sus ilusiones frustradas. Pero la moraleja está ausente, pero no así una cierta enseñanza. Los temas más generales, que son la frustración, el fracaso, el seguir caminos equivocados, creer que uno es de alguna forma y la vida le está demostrando que no es así, que se está haciendo ilusiones. Yo creo que todos escritores y no escritores hemos observado y hecho la comparación del caso de cómo las actitudes físicas de ciertos animales o incluso internas se parecen a las del hombre, ¿no? Y viceversa. Es fácil ver que precisamente en el museo, en el zoológico, los niños siempre dicen, mira mamá, se parece a tal. Y de ahí se parte pues han partido siempre los fabulistas para hacer estas comparaciones. Yo concretamente escribo fábulas para todo el mundo, sí, para todos los lectores. No, las mías no son unas fábulas hechas ni para adultos ni para niños. Sin embargo, la comprensión de algunas de ellas es obvia para muchos niños, y la comprensión de otras es muy difícil para muchos adultos. Precisamente los niños son muy perceptivos y ven con mucha claridad ciertas cosas que uno le quiere decir a través de las fábulas. Pues bien, amigos, el estilo de escribir del talentoso escritor Augusto Monterroso se basa a veces en lo más simple, en observar a los animales, a las cosas que los rodean para escribir sus fábulas. Ustedes lo pueden hacer en su casa también, escríbanos, y ¿por qué no nos mandan unas fábulas? ¿Qué te parece, Arturo? Me parece extraordinaria idea precisamente que nuestro teleauditorio tome de su entorno, de las cosas que están a su alrededor, la observación suficiente como para hacer su propia fábula. Y en cuanto a Tito Monterroso, caray, pues desde luego la capacidad penetrante, la manera de en muy poquitas palabras decir tanto y además adecuarse a la fábula, que suele ser corta, breve y en muy poquito espacio y con muy poquitos términos, darnos toda una situación, toda una circunstancia y una enseñanza, o sea que viene con toda y moraleja, a veces bastante cruel. Así es, Arturo. Pues en 1999 se celebran 30 años de la obra Oveja Negra de Augusto Monterroso, y también, ¿cuántos, Arturo? 40 años ya de las obras completas y otras fábulas, que es otra obra de
Augusto Tito Monterrosa. Bueno, pues vamos a ver las palabras clave del día de hoy. Y estas son: irónico, de ironía, burla o sarcasmo que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Satírico, de sátira, composición literaria que censura o ridiculiza personas o cosas, discurso mordaz que sirve para criticar. Didáctico, que tiene por objeto enseñar a instruir. Para más datos, didáctica es la ciencia que se ocupa de los métodos de enseñanza. Edificante, que infunde la virtud con el buen ejemplo. Pues bien, amigos, este programa ha estado de fábula, pero hemos llegado al final. Esperamos que nos envíen sus dudas y comentarios a las direcciones que aparecen en pantalla. Y a propósito de enviar, Angélica, a pantalla las dudas y comentarios, ¿qué tal si les enviamos ahora, amable teleauditorio, una de cal por las que van de arena, y nos dicen ustedes a nosotros por qué creen que los temas de fábulas antiguas siguen siendo vigentes? Escríbanoslo. Claro que sí, Arturo. Bueno, Arturo nos deja con esa inquietud. No se les olvide estar con nosotros en la próxima emisión de un programa más de la serie Lengua y Comunicación. Gracias.